Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí hoy. ¿Están listos para sumergirse en el mundo del entretenimiento y descubrir los secretos que tanto hemos estado esperando? Porque en el vídeo de hoy, vamos a desvelar todo sobre la relación de Mert y Afra. Si han oído bien, esa pareja que ha tenido a todos preguntándose qué pasa detrás de cámaras, finalmente rompe el silencio. Prepárense porque hoy vamos a indagar en los detalles más sorprendentes, las anécdotas que nunca antes se habían contado y, quién sabe, quizás hasta algunas confesiones inesperadas. Si son fans de Mert y Afra o simplemente disfrutan de las historias de amor y las revelaciones del mundo de las celebridades, este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este fascinante tema, no olviden ese pequeño botón rojo de abajo que dice suscribirse. Unirse a nuestra comunidad es completamente gratis, y así se aseguran de no perderse ninguna de nuestras próximas historias, análisis y por supuesto todas las novedades del espectáculo. Ahora sí, sin más preámbulos, empecemos a desentrañar los misterios de Mert y Afra. La expectación ha sido enorme. Desde que empezaron a verse juntos, los rumores no han cesado. ¿Eran amigos? ¿Algo más? Las redes sociales ardían con cada foto, cada comentario, cada aparición pública. Mert, con su carisma arrollador y su éxito en la actuación, y Afra, deslumbrante y talentosa, han formado una de las parejas más comentadas de la industria, y hoy, por fin, vamos a poner todas las cartas sobre la mesa. ¿Cómo empezó todo realmente? No se trata solo de un encuentro casual. Nos enteramos de que su conexión fue mucho más profunda desde el principio. Alguien cercano a ellos nos ha compartido detalles muy íntimos sobre cómo se conocieron. Al parecer, no fue en un set de filmación ni en un evento oficial, sino en un lugar mucho más inesperado durante un viaje que ambos realizaron por separado. Imaginen la escena, dos estrellas en pleno apogeo, cruzándose en un rincón del mundo, sin saber que ese encuentro casual cambiaría sus vidas. Nos han contado que la chispa inicial fue casi instantánea. No se trataba solo de atracción física, sino de una conexión intelectual, de intereses comunes que los unieron de forma sorprendente. Se descubrieron hablando durante horas, compartiendo sueños y visiones del futuro que, curiosamente, se alineaban de una manera asombrosa. Y lo más curioso es que al principio, ambos trataron de mantenerlo en secreto. Sí, lo negaron a capa y espada. Pero como siempre se dice, el amor, y en este caso, una relación tan fuerte, es difícil de ocultar para siempre. Las miradas cómplices, los gestos sutiles en público, todo sumaba para que el público intuyera que había algo más. Y hablando de los inicios, ¿recuerdan esa anécdota que circuló sobre un objeto perdido? Pues parece que no era un objeto cualquiera, sino un detalle clave para que se dieran cuenta de lo mucho que se importaban. Nos han revelado que fue Afra quien perdió un accesorio muy valioso para ella, y Mert, sin pensarlo dos veces, se dedicó a buscarlo por cielo y tierra. La forma en que él se desvivió por encontrarlo, el alivio y la gratitud que ella sintió, fue un momento crucial. Dicen que fue ahí donde ambos se dieron cuenta de que esto iba en serio. No se trataba solo de pasar el rato, sino de un verdadero apoyo mutuo y de querer asegurarse de la felicidad del otro. Es algo que realmente conmueve, ¿verdad? Ver cómo detrás de las cámaras, de los flashes y de la fama, existen gestos tan humanos y genuinos. Pero las cosas no siempre son tan sencillas, y la relación de Mert y Afra tampoco ha estado exenta de desafíos. La presión mediática, las agendas apretadas, las especulaciones constantes, todo esto puede ser agotador para cualquier pareja, y más aún cuando son figuras públicas. Nos han compartido cómo han aprendido a manejar la fama juntos, a proteger su espacio privado y a asegurarse de que su relación sea un refugio y no una fuente de estrés. Han tenido que establecer límites claros y aprender a decir que no a ciertas cosas para poder mantener su conexión fuerte. Y algo muy interesante que han compartido es cómo se apoyan mutuamente en sus carreras. No hay celos, sino admiración. Mert ha sido uno de los mayores admiradores del trabajo de Afra, y viceversa. Se celebran los éxitos del otro como si fueran propios, y se consuelan en los momentos difíciles. Esto, amigos, es lo que se llama un equipo. Y ahora, la pregunta del millón, ¿planes de futuro? Prepárense porque lo que nos han contado es realmente prometedor. No es solo una relación pasajera. Parece que Mert y Afra están construyendo algo sólido, algo que va más allá de la pasión del momento.
Han compartido detalles sobre sus sueños compartidos, sus metas a largo plazo y cómo se ven juntos en los próximos años. No nos han dado una fecha para una boda, claro está, pero sí han dejado claro que ven un futuro juntos. Se habla de proyectos conjuntos, de la posibilidad de vivir juntos en un futuro no muy lejano, e incluso de cómo se imaginan formando una familia. Así es, han mencionado la posibilidad de tener hijos. Esto sí que ha sido una revelación sorprendente y muy tierna al mismo tiempo. Demuestra la seriedad y la profundidad de sus sentimientos. Es emocionante ver a dos personas tan jóvenes y exitosas, pensando en construir un futuro juntos de esta manera. Pero no todo ha sido camino de rosas. También han querido ser transparentes sobre los momentos de duda, las discusiones, los malentendidos que cualquier pareja tiene. Nos han contado cómo han aprendido a comunicarse de manera efectiva, a resolver conflictos de forma saludable y a salir fortalecidos de cada prueba. Lo que más nos ha impresionado es su honestidad. No han intentado vender una imagen perfecta e irreal. Han sido sinceros sobre los desafíos y eso, créanme, es lo que hace que su relación sea aún más admirable y creíble. Han compartido que uno de los secretos para superar las diferencias es la empatía, ponerse en el lugar del otro, entender sus perspectivas y buscar soluciones juntos. Y algo que también es fundamental en su relación, según nos han contado, es el sentido del humor. Dicen que no hay problema que no puedan superar con una buena risa. Una de las anécdotas más divertidas que nos han compartido tiene que ver con una sorpresa que Mert le organizó a Afra. Algo que salió completamente mal al principio, pero que terminó siendo uno de los momentos más memorables de su relación. Se trataba de una cena romántica sorpresa, pero por un error de cálculo, la cena casi se arruina. Pero la reacción de Afra no fue de enfado, sino de ternura al ver el esfuerzo de Mert. Terminaron riéndose de la situación y cocinando algo juntos en la cocina, convirtiendo un posible desastre en un momento inolvidable. Es este tipo de detalles, estas imperfecciones que los hacen tan humanos, lo que conecta a la gente con ellos. Y para aquellos que se preguntan si el público y los fans han sido un factor en su relación, nos han confesado que sí, la presión existe, pero han aprendido a manejarla. Han dicho que el apoyo de sus seguidores es fundamental, pero que también es importante saber desconectar y priorizar su relación. Han aprendido a diferenciar entre la vida pública y la vida privada, y a proteger su burbuja de felicidad. Y algo muy importante que han recalcado es que su amor no es para el público, es para ellos. Aunque disfrutan de compartir su felicidad, la base de su relación está en la conexión genuina que tienen. Otra revelación sorprendente ha sido la forma en que se complementan. Mert, conocido por su energía y su impulsividad, y Afra, más reflexiva y organizada. Han encontrado un equilibrio perfecto. Él le aporta chispa y espontaneidad, y ella le aporta calma y estructura. Juntos forman un tándem imparable. Nos han contado que se inspiran mutuamente en sus proyectos y en su vida personal. Mert admira la dedicación de Afra en sus proyectos, y Afra se maravilla de la pasión que Mert pone en todo lo que hace. Es una relación de admiración mutua, de crecimiento conjunto. Y volviendo a los planes de futuro, han hablado abiertamente sobre la importancia de la familia, y cómo ven su rol como futuros padres. No es solo un deseo, sino una intención real. Han compartido sus ideas sobre cómo quieren educar a sus hijos, los valores que quieren inculcarles y el tipo de hogar que desean construir. Es algo que demuestra una madurez y una visión de futuro realmente impresionantes. No se trata solo de vivir el presente, sino de construir un legado. En resumen, amigos, la relación de Mert y Afra es mucho más de lo que vemos en las pantallas. Es una historia de amor real con sus altibajos, sus desafíos y sobre todo con una conexión profunda y genuina. Hemos descubierto cómo se conocieron, los obstáculos que han superado, cómo se apoyan mutuamente y cuáles son sus planes para el futuro, que son realmente emocionantes. Han sido increíblemente abiertos y sinceros, y eso es lo que hace que esta revelación sea tan especial. Hemos aprendido que detrás de la fama y el glamour, hay dos personas que se aman, se respetan y están construyendo un futuro juntos. Su relación es un ejemplo de cómo el amor, la comunicación y el apoyo mutuo pueden superar cualquier adversidad. Han demostrado que es posible mantener una relación sólida y saludable en el ojo público, siempre y cuando se prioricen las verdaderas necesidades de la pareja. Y ahora, después de haber compartido todos estos detalles fascinantes, queremos saber qué piensan ustedes.
¿Qué fue lo que más les sorprendió de lo que reveló Mert y Afra? ¿Creen que harán una gran pareja a largo plazo? Déjenos sus opiniones y sus comentarios en la sección de abajo. Nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial. Y si disfrutaron de este vídeo y les ha parecido interesante, no se olviden de darle un gran pulgar hacia arriba. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de Mert y Afra. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas exclusivas, análisis y las últimas noticias del mundo del espectáculo. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Gracias por acompañarnos hoy, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.